Petroquímica de Venezuela. Organigrama general de la corporación. En Venezuela tenemos a Pequiven. Pequiven es la principal empresa venezolana encargada de producir y comercializar productos petroquímicos para los mercados nacionales e internacionales. En el organigrama se pueden observar las 3 sedes petroquímicas que se encuentran en Venezuela, como lo son el Complejo Petroquímico Morón, Complejo Petroquímico Ana María Campos y el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. El Complejo Petroquímico Ana María Campos está compuesta por 10 plantas. En este caso nos referiremos a la planta de Olefinas 1 y a la planta de Olefinas 2, el cual la planta de Olefinas 2 corresponde en 3 áreas, como lo son el área de mantenimiento, el área de producción y el área de almacenaje. Plantas del complejo Ana María Campos. La planta de Olefinas 1 fue diseñada por M.W. Kellogg con una capacidad de 150 mtma de etileno en grado polímero y hasta 96 mtma de propileno en grado químico en el año 1976. En el año 1991 a 1992 se ejecutó un proyecto de expansión para llevar la capacidad hasta 250 mtma de etileno grado polímero y 130 mtma de propileno en grado polímero. Para ello se usa propano o la mezcla etano-propano como alimentación. La planta de Olefinas 1 ha sido diseñada para trabajar con 3 casos de alimentación, los cuales se nombran a continuación. Caso 100% propano. Como su nombre lo indica, requiere como única alimentación fresca propano, proveniente del límite de batería. Caso típico, cuya alimentación está formada por una mezcla molar de 75% de propano y 25% de etano. Caso mezcla. La planta opera con una alimentación fresca, en porcentaje molar de 30% en propano y 70% de etano. Las materias primas provienen vía tubería de las plantas de gas licuado ubicadas en el tablazo. La planta de Olefinas 2 del tablazo produce etileno y propileno en grado polímero por conversión térmica de propano o etano. Fue diseñada por la compañía alemana Linde, con una capacidad instalada de 350.000 toneladas métricas por año de etileno y 130.000 toneladas métricas por año de propileno. Es un esquema de alimentación de 100% propano a 8.000 horas continuas anuales. La planta tiene flexibilidad para consumir etano y propano como materia prima, pudiendo operar con esquemas desde un 100% de etano hasta 100% de propano, pasando por cualquier caso de mezcla. Las materias primas provienen vía tubería de las plantas de gas licuado y de las estaciones de separación y almacenaje de Bajo Grande y La Salina. En el modo normal de operación, mezcla etano-propano, el flujo de propano líquido de alimentación a la planta se encuentra a 18,2 bar y 38 grados Celsius, mientras que de etano está a 18,2 bar y a 10 grados Celsius. La planta de Olefinas 2 inició operaciones a fines de 1992. A continuación se presentan las diferencias en los procesos productivos de ambas plantas. Como se puede observar en la tabla, la producción en la planta de Olefinas 2 es mayor con respecto a la de Olefinas 1, refiriéndose al etileno, y manteniendo una producción en ambas plantas de 130 mtma con respecto a propileno. En cuanto a la tecnología, la compañía encargada de la planta de Olefinas 1, o mejor dicho, el que la creó, fue M.W. Kellogg, originario de Houston, Estados Unidos, y en la planta de Olefinas 2 corresponde a la empresa Linde, el cual es originario de Múnich, Alemania. Equipos. Con respecto a la capacidad de hornos, la planta de Olefinas 1 consta de 7 simples y 2 dobles menor, y la planta de Olefinas 2 tiene 6 dobles mayor.
alimentación. Como se puede observar en la tabla, la planta de olefinas 2 va a tener o va a generar una mayor producción que la planta de olefinas 1, indiferentemente de cuál sea el porcentaje de alimentación. Continuando con la comparación en ambas plantas, se tiene la temperatura, es decir, el área de radiación. Para la planta de olefina 1 se tiene una temperatura de 843 grados Celsius con respecto al etano y 826 grados Celsius con respecto al propano. En la planta de olefina 2 se tiene una temperatura de 820 a 840 grados Celsius con respecto al etano y 840 a 865 grados Celsius con respecto al propano. Se cuenta con una temperatura de salida de la torre depuradora. Para la planta de olefina 1, su temperatura de salida es de 43 grados Celsius y para la planta de olefina 2, 86,7 grados Celsius. La planta de olefina 1 cuenta con 4 etapas de compresión primaria y una etapa de compresión final, al igual que la planta de olefinas 2. La planta de olefina 1 cuenta con una presión de salida del compresor de 38,4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y la planta de olefina 2 con una presión de salida del compresor de 37,8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ubicación de la torre de hidrogenación. La ubicación en la planta de olefina 1 es después de la compresión primaria y la ubicación en la planta de olefina 2 es después de la compresión final. Si se habla de los catalizadores que se utilizan para la hidrogenación, la planta de olefina 1 lo usa en base al níquel y la planta de olefina 2 es en base a paladio promovido por plata. Para la temperatura de hidrogenación, la planta de olefina 1 requiere una temperatura de 200 grados Celsius y la planta de olefinas 2 de 50 a 110 grados Celsius. La planta de olefina 1 cuenta con un despojador de diproleno. La planta de olefinas 2 no. La planta de olefinas 1 tiene 3 secadores. La planta de olefinas 2 tiene 2. La temperatura de salida del metano en la planta de olefina 1 es de menos 90 grados Celsius y la temperatura de salida del metano en la planta de olefinas 2 es de menos 93 grados Celsius. En la siguiente tabla se pueden observar los diferentes procesos o etapas a las cuales son sometidas. Para la planta de olefina 1 se tiene pirólisis de etano y propano, enfriamiento súbito, depuración de los gases de pirólisis, compresión primaria de los gases, conversión de acetileno, lavado cáustico, despojador de diproleno, secado de gases de proceso, compresión final de gas, enfriamiento, predesmetanizadora, desmetanizadora, desetanizadora, fraccionadoras de etano, etileno, fraccionadoras de propano, propileno, desbutanizadora e hidrogenadores. Para la planta de olefinas 2 se tiene pirólisis de etano y propano, enfriamiento súbito, depuración de los gases de pirólisis, compresión de los gases, lavado cáustico, conversión de acetileno, preenfriamiento, secado, separación C2, C3, enfriamiento de la corriente C2, PCA, separación C1, C2, fraccionadora etanoetileno, separación C3, C4, separación propano-propileno, separación C4, C5, hidrogenación de gasolina. Tecnología de desintegración térmica de hidrocarburos. Hornos de pirólisis. Para la planta de olefina 1 se tiene que son mayores los tiempos de residencia. En comparación con la planta de olefinas 2, los tiempos son menores y el diámetro de los tubos varía al ramificarse los serpentines intermitentes en el horno. Depuración de gas de proceso. Agua.
En la planta de olefinas 1, la torre es una columna condensadora, donde el gas de proceso se enfría hasta alcanzar los 45 grados Celsius, condensando los hidrocarburos más pesados, es decir, los aceites, y el vapor de dilución introducido con la alimentación. Conversión de acetileno, sistema front-end. Para la planta de olefinas 1 se utiliza el catalizador en base a níquel fabricado por Sud Chemie y con un máximo de pérdidas de acetileno de 2%. Opera a altas temperaturas, es decir, las temperaturas varían de 200 a 220 grados Celsius en la entrada y la selectividad se controla con ácido sulfídrico. En la planta de olefinas 2 se utiliza un catalizador en base a paladio fabricado por Sud Chemie también. Opera a bajas temperaturas de entrada, es decir, de 50 a 90 grados Celsius y la selectividad se controla con monóxido de carbono, cuya concentración se regula con inyección de un compuesto de azufre, DMDS, en los hornos. Sistema de fraccionamiento. Para la planta de olefinas 1 se cuenta con un diseño con baja integración energética. En este esquema se enfría todo el gas de proceso en la secuencia desmetanizadora, degetanizadora, para posteriormente realizar el fraccionamiento de los productos etileno y propileno, el cual el enfriamiento de este último se efectúa a temperaturas positivas. Para la planta de olefinas 2, el diseño es con mejor integración energética. En este esquema se realiza una desetanización previa, enviándose a la zona más fría de la planta solo la corriente de metano e hidrógeno y parte del etano y el etileno, mientras que las corrientes cuyo fraccionamiento se realiza a temperaturas positivas no se envían a enfriamiento. A continuación se describirá el proceso de producción. Proceso de producción de olefinas. El proceso de olefinas comienza con el suministro de gas natural por medio de PDVSA gas a través del lago de Maracaibo. Este gas es licuado en la planta de licuado de gas natural y transformado en etano y propano. Estos dos hidrocarburos son sometidos por un proceso llamado craqueo, produciéndose el etileno y el propileno, los cuales servirán para la elaboración de polímeros en las diferentes empresas mixtas petroquímicas y en las empresas transformadoras de resinas plásticas. Los procesos a los cuales es sometido el gas son craqueo, lavado, compresión, enfriamiento y fraccionamiento, para así obtener etileno y propileno y varios sistemas. El proceso productivo de olefinas 2 comienza con la alimentación del etano, el propano y el vapor de agua en una relación vapor-hidrocarburo de 0.3 a los hornos de pirólisis. Esta sección dispone de 6 hornos completamente idénticos. Cada horno consiste en 2 cajas radiantes y una sección de convección común con 6 serpentines. Cada caja radiante dispone de 4 pasos de serpentines. Y estos hornos pueden ser operados de las siguientes maneras. 4 hornos para el craqueo del etano y el propano en ambas celdas, 2 hornos para el craqueo del etano y el propano en celdas diferentes y 5 hornos de funcionamiento normal y uno de reserva para la descoquificación. La alimentación entra a los hornos a una temperatura entre 46 y 55 grados y luego es precalentada en la zona de convección. Luego la alimentación pasa a la zona de radiación en donde ocurren las reacciones de pirólisis del etano y el propano anteriormente detalladas a temperaturas entre 820 y 860 grados Celsius. El suministro de calor de la zona de radiación se da a través de quemadores que están instalados en la pared de la misma zona, los cuales están situados a varios niveles para garantizar el suministro adecuado de calor. Asimismo también los gases de combustión sirven
para el precalentamiento de la alimentación en la zona de convección. También cada horno dispone de un ventilador de tiro forzado que es impulsado eléctricamente y una chimenea en el tope que tiene la función de extraer los gases de combustión. Luego del proceso de la pirólisis en los hornos, el efluente es sometido a un enfriamiento súbito en calderas de enfriamiento que utilizan agua, y esto es con el objetivo de detener la reacción y evitar la pérdida de olefinas livianas. Luego de la sección de pirólisis, el gas de proceso se somete a un sistema de enfriamiento y absorción con agua y aire, consistente a una torre de absorción. Así el gas se enfría a 86,7 grados al punto de rocío al ponerse en contacto en flujo contracorriente con agua. Así también se eliminan las partículas de coque, alquitrán y fracciones de destilados pesados presentes en el gas de proceso. El agua del fondo de la torre es enviada a un tambor, en donde los hidrocarburos más pesados que el agua son separados para luego ser enviados a un decantador, y el agua remanente se recicla a la torre, después de haber pasado de un coalescedor que elimina todas las partículas de hidrocarburos pesados. Dichos hidrocarburos son enviados a un almacenamiento de gasolina bruta. Con el objetivo de obtener condiciones de presión y temperatura en el gas de proceso para facilitar la separación de sus componentes por destilación, este gas se comprime a una presión de 37 bar en un compresor centrifugado de 5 etapas, el cual tiene una capacidad de flujo de gas de 120 toneladas por hora. Luego de cada etapa de compresión, el gas se enfría y se separan los componentes más pesados. El gas ácido, el dióxido de carbono y otras impurezas son eliminadas antes de la cuarta y quinta etapa de compresión. En el caso del gas ácido, este se elimina antes de la quinta etapa de compresión en un absorbedor, el cual utiliza hidróxido de sodio para reducir las concentraciones de ácido a niveles adecuados, menores a 1 ppm. Dicho absorbedor dispone de un sistema dual, el cual alimenta soda concentrada al 10% por el tope de la torre. Luego, la soda gastada con una concentración del 2% es enviada desde el fondo de la torre a un sistema de separación de desgaseado, donde el gas obtenido es enviado a la segunda etapa de compresión y la soda gastada se enfría a 40 grados Celsius y luego se neutraliza con ácido sulfúrico, según las reacciones que podemos ver en pantalla, en donde se forma sulfato de sodio, sulfuro de hidrógeno, agua y dióxido de carbono. Luego la soda gastada y neutralizada es enviada a un recipiente de despojamiento, en donde los gases obtenidos se envían a un mechurrio y se regula el pH entre 7 y 9 para luego enviarse al sistema de tratamiento de aguas residuales. El gas de proceso se somete a una hidrogenación catalítica selectiva para así remover totalmente el acetileno, convertir dienos en monoolefina y alcanos a una concentración menor a 1 ppm. Para ello, el gas de proceso se calienta a la temperatura de reacción de 50 a 110 grados Celsius, que luego son enviados a un sistema de 3 reactores en serie de lecho fijo y adiabático, en donde hay un sistema de enfriamiento entre cada reactor para eliminar el calor producido durante la hidrogenación. Las reacciones que tienen lugar son la hidrogenación del acetileno, la hidrogenación del dipropileno y la hidrogenación del etileno. El catalizador utilizado es de paladio sobre base de alúmina. Luego de haber sido hidrotratado, el gas de proceso se preenfría antes de un secado, con el objetivo de reducir el contenido de agua y el volumen del gas.
Dicho secado se realiza en un tamiz molecular, el cual dispone de dos secadores, uno en funcionamiento y otro en regeneración. Cada ciclo de secado tarda 36 horas, en donde se logra reducir el contenido de humedad a menos de 1 ppm. Cuando el gas ya está seco, este se enfría en flujo contracorriente con líneas que provienen de la torre de fraccionamiento, en donde luego el gas se alimenta a una torre desetanizadora. Dicha torre dispone de dos columnas, una a alta presión que está a 27 bar y a menos 48 grados en el tope, y otra a baja presión. La segunda columna recibe el fondo de la primera, que ya está libre de metano y de otros compuestos livianos. El tope de la segunda columna es parcialmente condensado con propileno refrigerante, en donde luego esta corriente es enviada a un sistema de separación de etileno-etano, mientras que el fondo, que contiene propileno, propano y otros compuestos pesados, es enviada a la torre despropanizadora. El tope de la primera columna de la torre desetanizadora es llevada a una sección de baja temperatura, en donde se enfría a través de varias etapas de intercambiadores de calor, con el objetivo de que se pueda condensar todo el etileno, el etano y casi todo el metano. El rango de temperatura que se maneja en esta sección es de menos 52 a menos 80 grados Celsius. Luego toda esta corriente es alimentada a una torre desmetanizadora, en donde se logra separar por el tope los compuestos livianos como el metano, el hidrógeno y el monóxido de carbono, que luego son utilizados como fluidos refrigerantes en la sección de baja temperatura, mientras que el fondo es alimentada a una columna de fraccionamiento de etileno-etano. La torre desmetanizadora opera a 31 bar y a temperaturas cercanas a los menos 3 a menos 6 grados Celsius. La corriente de fondo líquida de la torre desmetanizadora y la corriente del tope de la segunda columna de la torre desetanizadora son alimentadas a un sistema de fraccionamiento de etileno-etano, el cual opera a una presión de 10 bar y a una temperatura de tope de menos 32,2 grados y una temperatura de fondo de menos 10,3 grados Celsius, donde finalmente se logra obtener el etileno como producto, que puede estar líquido o gaseoso. En el caso del etileno gaseoso, este se recalienta con propileno subenfriado y es enviado a los usuarios, mientras que el etileno líquido es subenfriado y se envía a un almacenamiento de etileno líquido. El etano, que se obtiene por el fondo, se recalienta a la temperatura ambiente y es recirculado a los hornos de pirólisis. También, como se dijo anteriormente, el fondo de la torre desetanizadora es alimentado a una torre despropanizadora, la cual opera a una presión de 10 bar y a una temperatura de tope de 28 grados Celsius y a una temperatura de fondo de 90 grados Celsius, en donde se logra separar por el tope una corriente de propileno y propano, que posteriormente es enviada a un sistema de fraccionamiento, mientras que por el fondo se obtienen hidrocarburos de 4 carbonos o más pesados, los cuales son enviados a un sistema de separación. Para la separación de la corriente de propileno y propano, esta es alimentada a un equipo de separación que opera a una presión de 12 bar, a una temperatura de tope de 28 y una temperatura de fondo de 38 grados Celsius, en donde se obtiene por el tope el producto del propileno en grado polímero, y por el fondo del equipo se obtiene una corriente de propano, la cual es recirculada a los hornos de pirólisis. Para el caso de la corriente de hidrocarburos pesados, esta se alimenta a una torre desbutanizadora, la cual opera a 7 bar, a 64 grados en el tope y a 131 grados en el fondo de la torre.
en donde se obtiene por el tope hidrocarburos, una corriente de hidrocarburos de 4 carbonos, y por el fondo se obtiene una corriente de hidrocarburos pesados, los cuales son enviados a un equipo de hidrogenación de gasolina liviana. La hidrogenación de la gasolina tiene como propósito eliminar los compuestos inestables como las diolefinas por hidrogenación selectiva, con el objetivo de obtener gasolina para motor según las especificaciones requeridas. Para ello se dispone de un reactor catalítico de lecho fijo, el cual opera a una presión de 19 bar y a 100 o 147 grados Celsius. Estas condiciones se logran para evitar la formación de hidrocarburos pesados por polimerización y la pérdida de compuestos aromáticos por hidrogenación. Así también este equipo cuenta con una sección de separación de hidrocarburos pesados, el reactor que ya se explicó y un equipo de destilación final. De esta manera ha concluido nuestra presentación. Esperamos que los conocimientos y la información hayan sido entregadas. Muchas gracias por ver nuestro video.